Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Hoy os voy a explicar cómo pasar las fotos y los vídeos del teléfono móvil al ordenador portátil o de sobremesa. Hasta ahora. Para poder pasar las fotos y los vídeos necesitamos un cable llamado USB. Generalmente el mismo cargador del teléfono se convierte en cable USB al desconectar el cabezal del enchufe principal, tal y como vemos en la imagen que tenemos en la pantalla. El cable USB se conecta por la parte más estrecha en el teléfono móvil y por la parte más ancha en el ordenador. Ordenador en este caso portátil, tal y como vemos en esta imagen. Aquí vemos otra imagen desde diferente perspectiva. Aquí vemos cómo queda la función de USB a servir como cargador del teléfono móvil. Ahora que ya sabemos cómo funciona el cable USB, vamos a proceder a la conexión del mismo al teléfono móvil y al ordenador. Y esperamos a que nuestro sistema operativo reconozca el dispositivo. A partir de aquí, en el móvil ya no tenemos que hacer nada más. Solo si nos pide que autoricemos la transferencia de datos, le damos aceptar. Bien, y ahora nos vamos a la pantalla del ordenador. En la parte inferior izquierda de la pantalla pulsamos el símbolo de Windows. Y de todas las ventanas que se nos abren, pulsamos la de este equipo. Se nos abre una ventana donde buscaremos nuestro dispositivo móvil. En este caso, nos aparece con el nombre de GTS7562. Hacemos doble clic para abrirlos. Y vemos las dos tarjetas principales del dispositivo, que son la tarjeta de memoria llamada CAR y la tarjeta de memoria llamada Phone. Como lo que quiero transferir al ordenador son unas fotos y vídeos que están en la tarjeta de memoria interna del teléfono llamada Phone, la voy a abrir haciendo un doble clic. Para acceder a las fotos y vídeos, primero tenemos que hacer doble clic sobre la carpeta llamada The Theme, esta que tenemos aquí. Y a continuación hacemos doble clic en la carpeta de cámara donde están las fotos y vídeos. Estas son las fotos y vídeos que quiero transferir al ordenador. Estas 24 fotos y vídeos, 24 elementos. Ahora vamos a buscar la carpeta del ordenador donde queremos transferir las fotos y los vídeos.
por lo que volvemos a pulsar en el símbolo de Windows que tenemos en la parte inferior izquierda de la pantalla. Y a continuación en la ventana de este equipo. Aquí tenemos la nueva ventana que hemos abierto para transferir las fotos al ordenador. Esta que tenemos aquí. Como veis, ahora tenemos dos ventanas, la del teléfono y la del ordenador. Pues bien, las vamos a ajustar a la pantalla para que ocupe cada una la mitad. Esta la vamos a poner en este lado y esta otra la vamos a poner aquí, por ejemplo. Ya las tenemos ajustadas. De aquí vamos a tirar un poquito para abajo y de esta otra otro poquito para abajo. ¿Vale? Así. Así. ¿De acuerdo? Bien, ahora que ya lo tenemos preparado, vamos a proceder a abrir la carpeta de imágenes. Porque es donde quiero transferir las fotos y los vídeos. Doble clic. Aquí estamos. Ya estamos en imágenes y voy a abrir una carpeta nueva que se va a llamar Fotos y vídeos teléfono móvil 2020. Vamos allá. Para ello, clico aquí en Nueva carpeta, selecciono aquí abajo. Como veis, aquí abajo me sale para escribir el nombre de la nueva carpeta. Directamente voy a pasar a escribir fotos y vídeos teléfono móvil 2020. Clicaremos fuera y ya se nos ha quedado grabado. ¿De acuerdo? Hacemos doble clic en la carpeta que hemos abierto para transferir las fotos y los vídeos del año 2020. Como veis, a la izquierda de la pantalla tenemos las fotos y vídeos del teléfono móvil. Aquí arriba vemos de Theme Camera, Phone. Y a la derecha tenemos la carpeta abierta del ordenador para recibir las copias que vamos a transferir desde el teléfono móvil. Supongamos que quiero solo copiar esta foto que tenemos aquí delante. Pulsamos sobre ella para seleccionarla. Y ahora pulsamos el botón izquierdo y sin soltarlo movemos el ratón arrastrando la foto hasta la carpeta del ordenador. Una vez allí, soltamos el ratón y la transferencia
se realiza automáticamente. Supongamos que quiero transferir todas las fotos y vídeos. No es necesario hacer este proceso foto por foto. Podemos copiarlas todas a la vez. Pulsamos en seleccionar aquí arriba. Seleccionar todo. Y vemos que están todas las fotos y vídeos seleccionados. Ahora pulsamos en copiar y nos vamos a la carpeta del ordenador. Una vez allí, hacemos un clic en el espacio en blanco. Y a continuación, pulsamos en pegar. Y se copiarán todas las fotos y vídeos. A continuación, comprobamos que el número de elementos copiados coinciden en ambas carpetas. Como vemos, en la carpeta del archivos del teléfono móvil hay 24 elementos. Y si vamos a la carpeta del ordenador, tenemos otros 24 elementos. Como vemos que coinciden, pues si es así, procederemos a eliminar los archivos de fotos y vídeos del teléfono móvil, porque ya los tenemos guardados en el ordenador. Pulsamos seleccionar. A continuación, seleccionar todo. Vemos cómo se seleccionan todos los archivos. Después pulsamos en eliminar. Y nos quedará el archivo de fotos. Ahora nos sale un mensaje en el que nos pregunta, en un cajetín de advertencia, nos está preguntando si estamos seguros de que deseamos eliminar de forma permanente estos 24 elementos. Le decimos que sí. Y el archivo de fotos y vídeos se quedará vacío, como estamos viendo. Esta carpeta está vacía. El proceso es el mismo con cualquier tipo de archivo, sean fotos, vídeos, música, etc. Hemos terminado. Ya podemos cerrar las ventanas y desconectar el cable. Si este vídeo te ha resultado interesante, pulsa en me gusta. Y por favor, cuidaros mucho. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención.